mundo necesita ser salvado de Estados Unidos. Vuelvo a hacer el recuento que hice hace un mes. En 3 meses, Estados Unidos ha invadido Venezuela, ha secuestrado a su presidente, ha amenazado a medio mundo, se ha repartido las tierras raras de Ucrania con Putin, ha amenazado a Groenlandia, a Dinamarca, a Canadá, a México, a Colombia, a Cuba, ha castigado con impuestos a Europa, se ha inventado una ONU, que en realidad es una inmobiliaria para convertir a Gaza en un resort, ha asesinado y secuestrado a gente en su propio territorio y ha bombardeado a Irán, asesinando a 200 niñas en una escuela. Por cierto, ¿dónde están los defensores de las mujeres de Irán que había aquí hace unas semanas? ¿Dónde están? Hablando también de feminismo. Lo de Azcón, ¿qué pasa? ¿Que ellos Clooney? Hablando de según quién. Que ellos Clooney. Ustedes no tienen ningún comentario hacia esa burrada. O sea, ¿qué pasa? ¿Que Torrente presidente 2? ¿Azcón de protagonista? ¿Y esto ahora de qué va? Pues ahora de lo que va es de que el genocida Netanyahu lo que busca es invadir y apropiarse de todo lo que pueda en Oriente Medio, y el pedófilo de Trump pues lo que quiere es controlar todo el petróleo, yacimientos y riquezas mundiales que haya para competir y frenar a China. Ya está. Ya está. Ni libertad, ni democracia, ni valores occidentales. Petróleo, dinero y poder. Miren, Irak tiene 145.000 millones de barriles de reserva de petróleo, bombardeado por Estados Unidos. Nigeria tiene 37.000 millones de barriles de reserva de petróleo, bombardeada por Estados Unidos. Venezuela tiene 303.000 millones de barriles de reserva de petróleo, bombardeada por Estados Unidos. Irán tiene 209.000 millones de barriles de reserva de petróleo, bombardeada por Estados Unidos. Qué suerte tiene Estados Unidos, que siempre que busca democracia encuentra petróleo, ¿no? ¿Por qué a Irán se le bombardea? Y repito, a Arabia Saudí se le da un mundial. ¿Por qué? En Arabia Saudí a los homosexuales, a las mujeres, ¿se les trata mejor que en Irán? No. ¿Qué pasa? Que Irán controla el paso de Hormuz. Ah, amigo. Y eso es un problema, si quieres controlar el petróleo mundial y aislar a China. Porque, por cierto, señorías de la derecha y ultraderecha, mucho de eso de el mercado se regula solo, zurdo ignorante. Claro, el mercado se regula solo hasta que se regula a favor de China. Entonces hay que bombardear algún sitio para regular el mercado, ¿no? Señorías, solo hay una excepción a este patrón de libertad yanqui, ¿no? Y en realidad búsqueda de petróleo, y es Cuba. En Cuba, como saben, desde el 9 de enero no entra una gota de petróleo, por orden de Estados Unidos. En Cuba hay apagones de 20 horas. En Cuba la gente cocina con leña y se mueve con mulas. En Cuba hay un bloqueo salvaje desde hace 66 años por parte de Estados Unidos, porque claro, el comunismo es muy malo, pero vaya a ser que funcione y entonces hay que bloquearlo. ¿Por qué por Cuba? Si Cuba no tiene ni una gota de petróleo. Porque Cuba es un símbolo. Porque Cuba es un símbolo. Y yo lo único que digo es que lo peor de la pandemia, cuando la gente moría a puertas en hospitales de medio mundo, incluido Estados Unidos, porque no se lo podían pagar, Cuba públicamente realizó 4 vacunas y envió médicos gratuitos a medio mundo, incluido Estados Unidos. Es lo único que digo. Así que, señorías, viva Cuba. Saben que a mí no me cuesta mucho decir estas cosas. Usted, señor Feijóo, hoy ha hecho probablemente el mejor discurso que yo le he escuchado en esta Cámara. Tampoco es difícil, ¿eh? Pero al final, bajo mi punto de vista, pues lo ha estropeado, básicamente porque, como siempre, cae en la trampa de copiar a Vox. Cuando dice que España, este país, este gobierno, por su posición respecto a lo que está pasando, ha caído en la irrelevancia, que tiene a los peores socios posibles, incluso hablaba de comunistas. Comunistas. Bueno, a mí me ha obligado a cambiar alguna cosa de mi discurso, porque el parlamentarismo va de esto, y he buscado alguna cosita. No es nuestra guerra, Mers.
No estamos en guerra. Es imprudente. Insto a volver a la cordura. Macron. Los ataques son injustificados. Es una crisis de derecho internacional. La posición de España también vale para nosotros. Meloni. Merz, Macron, Meloni. Gente más de derechas que ustedes. Y ya es difícil, ¿eh? Compartiendo la posición del gobierno. ¿Por qué? ¿Se han hecho sanchistas? Ustedes dicen que quieren combatir, que este país, quieren combatir al sanchismo en este país. Hombre, al final lo tienen que combatir en el mundo, ¿no? Todo el mundo se ha hecho sanchista. No, es que estar en contra de que se bombardeen escuelas no te hace de izquierdas o de derechas, te hace humano. Y estar con quien amenaza a tu país te hace un lacayo, no un patriota. Ya está. Por cierto, cuando ustedes hablan de países o de un país terrorista, sátrapa, tirano, que financia al terrorismo, que atenta contra los derechos humanos, póngale el nombre. Porque yo me lío, al menos. Porque puedo llegar a pensar, yo que sé, que están hablando de Arabia Saudí. Y ahí no, porque ahí vamos a jugar al fútbol, ¿no? La Supercopa, ¿no? Qué acto de hipocresía. ¿Saben cuál es el problema, señorías, de la derecha? De no tener, y ultraderecha, catalana también, de no tener proyecto. De que su único proyecto sea hacer y decir lo contrario de lo que hace y dice el gobierno. ¿Qué hacen estos ridículos? ¿Qué hacen este ridículo internacional? Porque claro, dicen que el ridículo lo hacemos aquellos que plantamos cara a un asesino como Netanyahu y a un pedófilo como Trump. Pero no, eso no es ridículo. Eso realmente es lo patriota. El ridículo lo hacen ustedes. Como ridículo era poner los pies encima de la mesa con un puro, decir aquello de «estamos trabajando en ello», o pasearte por Bruselas con la cabeza gacha porque no sabes decir ni good morning. El Partido Popular, repito, por imitar a Vox. Pero usted, señor Feijóo, no se da cuenta que Vox va por ustedes. Usted aún no se da cuenta de que Vox les desprecia aún más que al PSOE. Usted no se da cuenta que la victoria de la ultraderecha realmente es que la imiten, no gobernar. ¿Saben qué pasa, señorías del Partido Popular, de Vox y de Junts? Porque sí, meto a Junts, porque Junts en el Parlamento de Cataluña el otro día, oh sorpresa, se abstuvo en una iniciativa para condenar lo que hace Trump en el mundo. Hombre, mucho golpe de pecho, mucha pulserita, mucho Don Pelayo, mucha Cruz de Borgoña, mucho Tercio de Flandes, mucho Blas de Lezo, mucho No Surrender, mucho 1714, mucha bandera, hasta en el cuello de la camisa, pero a la que empieza la fiesta, a la primera amenaza de un ególatra multimillonario extranjero, venden a su gente. Así que ustedes, lo de ser patriotas, sí, les viene muy grande. Tanto dinero y tanto esfuerzo invertido en ser los grandes patriotas y al final, repito, un asesino y un pedófilo les ponen en evidencia, Qué faena, qué faena. En fin. Señorías, en las películas también un poco de potra estratégica, pero está muy bien eso, su potra es legendaria. Está muy bien eso de tener visión y potra. Ahora mismo hay mucha gente en este país, me arriesgo a decir que hay una izquierda en este país que está deseando que a usted le vaya bien y hay una izquierda en este país que está deseando que a usted le vaya muy mal. Yo digo abiertamente que soy de los primeros. Pero claro, el no a la guerra no puede ser un eslogan. El no a la guerra no puede ser una frase. No se puede decir no a la guerra y seguir comerciando armamentísticamente con Israel o con Estados Unidos. El no a la guerra tienen que ser hechos. Tienen que ser hechos, señor presidente. Así que yo le hago unas preguntas que espero tenga bien responderme. ¿Esta vez se va a parar el comercio de armas con Israel? La prensa dice otra cosa. Pues la prensa miente. ¿Y con Estados Unidos?
con Estados Unidos también. España va a dejar de ser aliado de Israel y de Estados Unidos. Si hay protestas contra la guerra, como hubo con Gaza, ¿se va a reprimir salvajemente a la gente, como se hizo? En Europa hay gente acusada de terrorismo por manifestarse contra la guerra de Gaza. ¿Va a defender usted a países como Cuba, acusados y señalados por Estados Unidos? Aparte de bajar impuestos, ¿va a intervenir el mercado? La gasolina tendría que haber bajado 30 céntimos, ha bajado solo 15. 2.000 y pico gasolineras subieron el precio antes de que se bajaran los impuestos. ¿Por qué? Porque ustedes no intervinieron en el mercado. Nosotros les pedimos que sean valientes, más que nada porque bajar impuestos sin intervenir en el mercado solamente favorece, como ya hemos visto con las distribuidoras de alimentación, a sus dueños. Acabo. Ahora viene ese momento en el que algunos periodistas catalanes, algunos, no digo todos, ya escriben la crónica de que, ya sé que hablar en tercera persona, en fin, es de idiota, pero bueno, el titular ese de Rufián ataca a Junts. Pues sí, Rufián ataca a Junts. Me da igual, porque la gente ya, por suerte, gracias a otras vías de comunicación, sabe lo que aquí pasa. Y lo que aquí pasa es que Junts está mintiendo. Junts miente. Y hay poco menos de 30 días para decírselo a la gente. Y me refiero al decreto de vivienda. El decreto de vivienda, por mucho que diga la derecha catalana, en ningún momento habla de expropiación. En ningún momento habla de topes y en ningún momento habla de quitarle delitos a los ocupas. Ni una vez mienten, como casi siempre mienten. Y mi obligación aquí es decirlo y del buen periodismo también señalarlo. El decreto de vivienda habla, por cierto, muy bien, señorías de Sumar, muy bien. Porque plantarse en un Consejo de Ministros para que se haga esto, señor presidente, no es salseo, ¿eh? No es salseo. Es un drama para ustedes que una parte del gobierno se tenga que plantar. Así que yo aplaudo a Sumar, porque si no, seguramente se hubieran arrodillado frente a la derecha catalana una vez más. Pero este decreto habla de que 1,5 millones de contratos se acaba ya y que 3 millones de personas se pueden quedar en la calle. Así que yo les hago una pregunta, señores de Junts. ¿Ustedes para quién trabajan? Ustedes no tienen a ningún votante, de verdad que no tienen a ningún votante que esté a punto de finalizar su contrato de alquiler y que se vea afectado por tumbar este decreto. Entonces, ¿para quién trabajan? ¿Por qué ese voto tan autolesivo? Yo lo sé, ¿eh? Hago otra pregunta. ¿Alguna de sus señorías de Junts tiene una empresa inmobiliaria? ¿No? Sí. ¿Para quién trabajan? ¿Para quién?